parcial resuelve me gusta, compartan esas cositas que ya saben y éxitos, Facu, amigos, dale que se aprueba. Buenas, bueno, comencemos con el primer ejercicio integrador de parcial. Dice, cuando el avión comercial Jumbo se encuentra totalmente cargado y se apronta a despegar, tiene una masa de 400 toneladas. Listo, primer dato, tenemos la masa que son 400 toneladas. ¿Nos sirve tenerlo en toneladas? No, pasémoslo al sistema MKS. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que una tonelada son 1000 kilogramos, ¿no? Entonces, 400 toneladas, ¿cuántos kilogramos van a ser? Y bueno, nos queda en 400.000 kilogramos, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tenemos la masa. Vamos a dejarla expresada así, en kilogramos, 4.000 kilogramos. Bien, seguimos. Dice, en estas condiciones y partiendo del reposo, o sea, ¿qué quiere decir? Partiendo del reposo significa que la velocidad de inicio iba a ser igual a 0. La aeronave acelera de manera constante a lo largo de 3 kilómetros de pista hasta alcanzar una velocidad de 290 kilómetros sobre hora, momento en que despega. Bueno, entonces tengo que... Tiene una aceleración constante, así que estamos en MRV, ¿no? Esto es MRV. A lo largo de 3 kilómetros, o sea que la distancia recorrida van a ser 3 kilómetros, ¿sí? Y además dice hasta alcanzar una velocidad, o sea, tenemos el dato de la velocidad final, 290 kilómetros sobre hora. ¿Está claro? Pasémoslo también al sistema de MKS. Si yo quiero pasar a metros 3 kilómetros, multiplico por 1000 y me queda 3000 metros, ¿no es cierto? Y la velocidad, cuando me la dan en kilómetros sobre hora, un truquito es dividir por 3,6 para pasarla a metros sobre segundo, ¿sí? O sea, hago 290 dividido 3,6 y esto me da un total de 80,55 metros sobre segundos. Bueno, muy bien. Ahora, me pide en el ítem A, el tiempo que media entre que el avión comienza a moverse hasta el momento en que despega. O sea, me pide el tiempo, por lo tanto, fíjate que ya tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, ¿sí? Y la aceleración la tenemos, no. Tampoco tenemos el tiempo, pero tenemos la distancia. Por eso podemos usar la fórmula complementaria que no incluye al tiempo. ¿Cómo era la complementaria? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por la aceleración por la distancia, ¿no? Entonces, fíjate que yo ya tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo la distancia y podría despejar la aceleración. Que de paso es el ítem B. Mirá que el ítem B es justo la aceleración. Así que vamos a hacerlo. ¿Qué nos queda? Velocidad final al cuadrado, o sea, 80,55 metros sobre segundos al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, que es 0, así que no me cambian nada, igual a 2 por aceleración por distancia, ¿sí? La aceleración no la conozco, la distancia son en total 3000 metros. Entonces, si hago 80,55 al cuadrado, me termina quedando 6488,3 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, porque esto tuki se distribuye. Acá me queda igual a 2 por 3000, que eso me da 6000 metros, y lo paso dividiendo, ¿no? Me queda dividido 6000 metros. Igual a la aceleración. Entonces, fíjate que metro se va a ir con este metro de acá y nos va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración, ¿sí? Así que a eso lo divido por 6000 y me termina dando un total de 1,081 metros sobre segundo cuadrado, que es lo que da 1,08 metros sobre segundo cuadrado. Así que ahí tenemos el B. En vez del A, conseguimos el B. Porque ahora, para hacer el A, vamos a necesitar la aceleración. Me pide el tiempo. Entonces, yo sabía que la velocidad final es igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo transcurrido, ¿sí? La velocidad final, yo ya sé que es de 80,55 metros sobre segundos. La velocidad de inicio es 0 porque parte de reposo, así que chau. La aceleración la acabo de encontrar, 1,08 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo transcurrido, ¿sí? Que en este caso, como el tiempo inicial es 0, le puedo poner directamente t. Entonces paso dividiendo y me va a quedar en segundos, porque metro se da con metro y segundo al cuadrado con segundo y nos queda solamente un segundo, y nos queda 80,55 dividido 1,08. Y eso me dio un total de 74,5 segundos, que es lo que termina dando, ¿sí? Podías dejarlo así o 74,58 también está bien, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces ahora ya tenemos el A y el B. ¿Qué me pide el C? El C me está pidiendo que calcule la fuerza con la cual el conjunto de motores impulsa al avión, ¿sí? Y bueno, ¿yo qué sé? Que la fuerza, que en este caso
me queda la resultante de fuerzas. ¿A qué es igual? La resultante de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿sí? En este caso la única fuerza que actúa es la fuerza con la que el avión se impulsa. Entonces me queda que la fuerza es igual a la masa, que en este caso la masa ya nos la dan, eran 400.000 kilogramos, ¿sí? Por la aceleración que lo encontramos acá, que es 1,08 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces si hago esa cuenta me va a quedar 400.000 por 1,08 y eso me da un total de 432.000, ¿sí? ¿Qué unidad? Newton. Recordá que siempre cuando tenemos números grandes en esta materia los anotamos en notación científica. Así que si tengo que escribir esta expresión en notación científica, ¿qué voy a tener que hacer? Me va a quedar corto acá y me queda 4,32 por 10 a la... Y ahora ¿cuántos lugares tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Así que me queda por 10 a la 5. ¿Sí? Bueno, muy bien. Así que ahí vamos completando todos los ejercicios y nos falta únicamente un ítem que tiene que ver con la energía, ¿sí? A ver, veamos. Me está diciendo, calcule la energía cinética del avión a la velocidad de despegue. O sea, ¿qué quiere decir? ¿A qué velocidad? Y bueno, a la velocidad que encontramos, que encontramos no, que nos da el enunciado en realidad. Re fácil, 80,55. Entonces, ¿cómo se calculaba la energía cinética para el ítem D? La energía cinética es igual a 1/2 por la masa, ¿sí? Por la masa, que son 40.000 kilogramos, ¿sí? Por la velocidad, que es 80,55 metros sobre segundos, todo elevado al cuadrado. Entonces, la energía cinética me termina dando 400.000 por 1/2, ¿sí? Y todo eso por 80,55 al cuadrado. Bueno, y esto me dio un total muy grande. Me quedó como 1, 2, 9, 7, 6, 6, 0, 5, 0, 0. Exactamente, ¿sí? Pero hay que redondear y hay que escribir en notación científica. Así que yo corto acá. Fíjate que tengo 29, así que podemos redondearlo para arriba. Me va a quedar 1,3 por 10 a la... Y ahora empiezo a contar cuántos lugares tengo después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces me queda 1,3 por 10 a la 9. ¿Qué unidad? Bueno, fíjate que estamos en el sistema de MKS. Voy a tener kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Porque ese cuadrado se distribuye, ¿sí? Yo sé que metro cuadrado es metro por metro, así que lo puedo anotar así. ¿Y por qué hice esto? Porque yo esto sé que es Newton, sé que esto es metro, y Newton por metro, ¿qué me termina dando? Newton por metro es Joule, así que esto me queda 1,3 por 10 a la 9 joules, ¿sí? Bueno, y ahí terminó el ejercicio, ahí quedaría. Muy bien. Bueno, vamos con este. Nos dice, como muestra la figura, un carro de 60 kilogramos, que se encuentra en reposo. Sí, dice en reposo que sabíamos que la velocidad de inicio era 0. ¿Sí? Cae por su propio peso desde una altura de 5 metros, o sea, tengo la altura inicial, ¿está claro? Por una rampa curva que finaliza en un tramo recto horizontal de 2,5 metros, el cual posee un coeficiente de fricción dinámico de 0,3, o sea que el mu dinámico es igual a 0,3. En la parte final de la rampa existe un resorte de masa despreciable de constante elástica, o sea, me da la constante elástica al resorte, que es igual a 15.000 newton sobre metro. ¿Bien? ¿Qué distancia se comprimirá el resorte cuando el carro interactúe con él? Expresa el resultado con 3 cifras y nos dan de dato la gravedad. Seguramente la vamos a tener que usar en algún momento. Bueno, pero ¿qué sabemos antes? Sabemos que acá no hay rozamiento, o sea que la energía se va a conservar. Si yo pongo en este punto A y en este punto B, hasta que arranque, digamos, el tramo horizontal, la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Ahora, la energía mecánica en A es la cinética más la potencial. ¿Pero cuál va a ser 0? Como la velocidad inicial va a ser 0, la energía cinética inicial va a ser 0. ¿Sí? Ahora, en el tramo final, acá, fíjate que me va a quedar energía potencial en B más energía cinética en B, ¿no? Esto es igual a la energía mecánica en B, la suma de la potencial más la cinética. Y ahora, ¿cuál va a ser 0? Va a ser 0 la potencial, porque estoy a una altura, en este punto estoy a una altura de 0, ¿sí? Estoy en el piso, ¿sí? Por lo tanto, es como que la energía potencial de A se convirtió en cinética, ¿no? Entonces me queda que
la energía mecánica en B termina siendo igual a la cinética en B, que es igual a la potencial. Entonces la energía mecánica en B termina siendo igual a la cinética en B, que la cinética en B es igual a la potencial. ¿Y cuál es la potencial en A? La potencial es masa por gravedad por altura, ¿sí? Así que nos terminó dando que la energía mecánica en este punto va a ser masa por gravedad por altura, ¿sí? Bien, entonces, por altura en A. La masa es 60 kilogramos. La gravedad dice que usemos 9,8. La altura es 5 metros, ¿sí? Entonces, si hago las cuentas, 60 por 9,8 por 5 metros, me da 2.940 joules, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa en este tramo? En el tramo hasta acá. Hasta el tramo recto, digamos, horizontal de 2,5 metros. Bueno, acá actúan fuerzas de rozamiento, ¿sí? Así que el trabajo, ¿a qué vendría a ser igual? Acordate que si hacemos el diagrama de cuerpo libre en el tramo horizontal, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza normal, tenemos el peso y nada más, ¿no? Entonces, fíjate que si yo quiero calcular la fuerza de rozamiento, la fórmula era la normal por el coeficiente por el coseno del ángulo, ¿sí? En este caso es coseno de 180, ¿por qué? Porque si el cuerpo se mueve para allá, la fuerza de rozamiento va a ir para allá, lado contrario hacia donde acelera, y forma un ángulo de 180 con la distancia recorrida, ¿sí? Así que por eso nos queda coseno de 180. Y si hago sumatoria de fuerzas acá, en el eje Y me queda normal menos peso es igual a 0, ¿no? Ya que en el eje Y no acelera, esto acelera en el eje X, por lo tanto la aceleración en Y es igual a 0, entonces si hago masa por aceleración me queda 0 por M, 0, y si despejas la normal te queda igual al peso, ¿sí? Y el peso, ¿a qué es igual? A masa por gravedad, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a reemplazar, nos queda que la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? A la normal, que la normal nos dio masa por gravedad, que es el peso, ¿sí? El peso mismo. Entonces nos queda masa por gravedad por el mu, en este caso dinámico, por coseno de 180. Y de ahí sale. Entonces, al querer calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, sería todo esto por la distancia, ¿no? Todo esto por la distancia, ¿sí? Y eso me termina dando un total de menos 441 joules, ¿sí? Bueno, entonces, tengo la fuerza por la distancia por el mu dinámico por coseno del ángulo de 180, ¿sí? Bien, entonces, una vez que tengo esto, vos pensás, ¿cuál va a ser la energía mecánica entonces hasta este punto? Y la energía mecánica total va a ser los 2.940 joules más menos 441 joules, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando acá? Es como que la energía mecánica, al atravesar esta zona con fricción, va a ser la transferida al resorte, ¿no? Entonces me va a quedar 2.940 joules menos 441 y me va a quedar 2.499 joules. Y esta va a ser la transferida al resorte, o sea que esta va a ser igual a ¿qué? A la energía elástica, o sea, a un medio por la constante elástica por el estiramiento del resorte al cuadrado. Y bueno, y ahí podemos despejar, como ya tenemos el valor de K, ya podemos despejar la distancia que se va a comprimir el resorte, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? A ver, nos quedó esta ecuación. 2.499 es igual a un medio por la constante, que ya sabemos que vale porque nos lo dicen. Nos lo decía acá el enunciado, vale esto, 15.000, ¿sí? Newton sobre metro, ¿sí? Por lo que se comprime al cuadrado, ¿sí? Y esto, no nos olvidemos acá las unidades de joules, que joules acá era igual a Newton por metro, ¿no? Entonces, fíjate que acá me va a quedar un medio por 15.000, lo puedo directamente operar y me termina dando 7.500 Newton sobre metro, y acá 2.499 Newton por metro, ¿no? Si yo despejo, fíjate que esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿sí? Newton se va a ir con Newton y estoy haciendo metro dividido 1 sobre metro. Metro dividido 1 sobre metro es lo mismo que hacer ¿qué? Que dar vuelta y poner por. Ponemos por y nos queda metro por metro sobre 1 y eso da metro al cuadrado. Así que las unidades acá me terminan dando metro al cuadrado, ¿sí? Y bueno, 2.499
dividido 7500 me termina dando un total de 0,333. Le aplico raíz cuadrada y me queda que, aplico raíz cuadrada de ambos lados, simplifico y me queda que lo que se comprime es raíz de 0,333. Bueno, y eso me dio un total de 0,577 metros y me pedía que lo redondee a 3 cifras significativas, ¿sí? Después le sigo un 0, así que si redondeo a 3 me queda así, 0,577 metros. ¿Está claro? Bueno, ¿y qué pasa con el ítem B que nos dice cuál será la velocidad del carro en el momento en que toca el resorte? Bueno, a ver, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que acá, antes de tocar el carro, va a llegar con una energía mecánica de, ¿dónde estaba? Acá, de 2499 joules, ¿o no? Antes de que toque el resorte, es decir, antes de transferir su energía a ser energía potencial elástica, ¿qué va a pasar? Esta energía va a ser la mecánica. La energía mecánica, antes de tocar el resorte, era la cinética más la potencial. Bueno, pero la potencial vale 0 porque yo estoy acá a altura 0, ¿se entiende? Por lo tanto, la potencial, antes de tocar el resorte, es 0. Entonces me queda que la energía mecánica, que era igual a 2499 joules antes de tocar el resorte, va a ser igual a la cinética más la potencial, pero como esta es 0, me queda que es igual a la cinética, ¿sí? Y bueno, la cinética era igual a 1/2 por la masa, que es 60 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, que es lo que me pide, justamente la velocidad, ¿sí? Así que si hacemos este despeje, 1/2 por 60 me da 30, paso dividiendo, me queda 2049 joules dividido 30 kilogramos, igual a B cuadrado. Esto, si despejo B, me va a quedar un total de 127 si redondeo, metros sobre segundos, ¿sí? Y listo. Bueno, acá redondearon a 2 cifras significativas. Me da gracia porque dice a 3 y en realidad tendría que haber sido 127. Pero bueno, hagan lo que quieran. Ahí terminaría. Bueno, y este último es fácil, dice marque con X el punto del recorrido en donde el carro tendrá la mayor velocidad. Bueno, claramente acá es antes de que actúe la fuerza de rozamiento, ¿no? Acá es el punto donde tenemos mayor velocidad. Después, a partir de la fuerza de rozamiento, ¿qué va a generar? Que el cuerpo, que el carrito empiece a desacelerar, ¿sí? Así que esto se marcaba acá. Bien, vamos con este que nos dice, durante un entrenamiento en un terreno horizontal, un golfista golpea una pelota de 45 gramos de masa, sí, tengo la masa de la pelotita, 45 gramos, y nos está diciendo, la impulsa a una velocidad de 110 kilómetros por hora, ¿sí? La velocidad es de 110 kilómetros sobre hora, en una dirección que forma un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? Es decir, que si vos te pones a pensar, la velocidad vendría a ser este vector que va a tener descomposición en X y descomposición en Y, ¿no? Y por Pitágoras nos va a quedar que la velocidad, en este caso que es la inicial, en X va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo. O sea, la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad inicial en Y sería velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Calcular la altura máxima. Y ya nos está dando el ángulo, no sé si lo mencioné. Nos dice calcular la altura máxima respecto del suelo que alcanzará la pelota, ¿sí? Entonces, acuérdate que la altura máxima, que es la altura que consigo en Y, la altura máxima sería la altura final en Y, a que era igual. Y bueno, tenía su fórmula, pero nos está faltando algún que otro dato como el tiempo. Y si nos faltaba el tiempo, podía usar la complementaria. ¿Sí? ¿Cómo era la complementaria? Sabía que la velocidad final en Y al cuadrado menos la velocidad inicial en Y al cuadrado era igual a 2 por la gravedad, que en este caso, ¿cómo la consideramos? Si estoy tirando algo, la voy a considerar en mi sistema de referencia que va hacia abajo, o sea, la voy a poner en negativa, ¿sí? Menos la gravedad por la distancia recorrida, que en este caso sería la altura que queremos calcular, que es la máxima, ¿sí? Entonces, hagamos los despejes. Velocidad final, ¿cuál sería? Y si me pide altura máxima, siempre lo que se cumple es que la velocidad final en Y vale 0, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 0 al cuadrado menos la velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial por seno del ángulo, o sea, son los 110 kilómetros sobre hora, que podemos pasarlo a metros sobre segundo dividiendo por 3,6.
hago 110 dividido 3,6 y me da un total de 30,55 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces la velocidad inicial en I me va a quedar la velocidad inicial, que es 30,55 metros sobre segundos, por el seno del ángulo, o sea, por el seno del angulito que nos lo dan acá, que es 25, ¿sí? Por el seno de 25. Entonces nos queda 30,55 por seno de 25 y nos termina dando un total de 12,91 metros sobre segundos, ¿sí? Bueno, listo. Entonces tengo la velocidad inicial en I. Me queda 12,91 metros sobre segundos todo al cuadrado, ¿sí? Igual a 2 por la gravedad de negativo, o sea, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura máxima, que es lo que quiero despejar, ¿sí? Bueno, buenísimo. Entonces ahora hagamos el despeje. ¿Qué nos va a quedar? Fíjate que puedo agarrar y esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo, tuki. Me va a quedar algo así. 0 al cuadrado me da 0. Chau. Acá tengo menos 12,91 al cuadrado, así que me va a quedar 12,91 al cuadrado. Me da un total acá de 166,69 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, porque el cuadrado también lo distribuimos, ¿no? A la unidad. 2 por menos 9,8 en el denominador me va a quedar acá, 2 por menos 9,8, me termina dando menos 19,6. ¿Qué unidad? Metros sobre segundo al cuadrado era, ¿sí? Fíjate que menos con menos me da más, me da positivo y me queda 166,69 dividido 19,6. Y eso me terminó dando un total de 8,5 metros, ¿sí? 8,51 para redondear. 8,51 metros o 8,5 está bien. ¿Bien? Bueno, muy bien, listo. Acá ya tengo la altura máxima. Bueno, vamos con el B, que nos dice calcular la energía cinética de la pelota en el punto más alto de la trayectoria. Bueno, a ver, en el punto más alto de la trayectoria sabemos que la velocidad final en I va a ser igual a 0. Así que no me aporta nada mi energía cinética. Pero sí va a tener energía cinética donde el movimiento se debe solo a la componente horizontal de la velocidad, ¿sí? O sea, en X vamos a tener velocidad. ¿Cómo me va a quedar? Esto sé que es un tiro oblicuo. Por lo tanto, la velocidad en X siempre se mantiene constante. Entonces, no es que esta es la velocidad inicial en X, es la velocidad en X siempre, ¿no? Porque en X tenemos MRU y en Y MRV. Por lo tanto, en el ítem B, ¿qué hacemos? Sé que la energía cinética nos va a quedar igual a 1/2 por la masa, que la masa, fíjate que son 45 gramos, pero tenemos que pasarlo a kilogramos, ¿no? ¿Cómo hago eso? Yo sé que 1 kilogramo son 1000 gramos, hago este factor de conversión para que me queden kilogramos, por la velocidad en X, que la velocidad en X era la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, ¿no? Por el coseno de 25. Bueno, todo esto al cuadrado, ¿no? Es 1/2 por la masa, por la velocidad en X al cuadrado. Y esto me termina dando 17,25, vamos a redondear a 17,3 joules, ¿sí? Y punto. Y bueno, para el ítem C me dice calcula qué distancia tocará el suelo. Bueno, si me pide a qué distancia, ¿qué cuentita voy a tener que hacer? Voy a tener que usar la fórmula de distancia en X. La distancia en X era la velocidad en X, ¿sí? Por el tiempo. ¿Tengo el tiempo? No. ¿Pero qué podría hacer yo? Yo podría calcular el tiempo donde alcanza una altura máxima, o sea, 8,51 metros, y multiplicarlo por 2, porque el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar en este caso. Por lo tanto, a ver, con la altura máxima yo sé que es 8,51 metros, ¿no? O podría usar la velocidad que es más rápido. Yo sé que la velocidad final en I, cuando alcanza una altura máxima, era 0, ¿te acordás? Y esa velocidad, que es 0, es igual a la velocidad inicial en I, que nos dio 12,91 metros sobre segundos, menos la aceleración de la gravedad, que es, 9,8, por el tiempo de subida, ¿no? Bueno, si despejamos, esto lo pasamos restando, me queda menos 12,91 metros sobre segundos, igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo de subida. Pasamos esto dividiendo y me queda menos 12,91 dividido menos 9,8, ¿no? Y eso me da un total de 1,31 segundos, ¿sí? O sea que el tiempo de subida me terminó dando 1,31 segundos. Muy bien. Y ahora sí, yo sé
que el tiempo total, el tiempo de subida más el tiempo de bajada, es lo que tarda en subir por 2, ¿no? Entonces nos va a quedar que la distancia en X nos queda la velocidad en X, que ya la habíamos calculado, la velocidad en X, la calculamos acá, me queda 30,55 metros sobre segundo por el coseno de 25 por el tiempo, que es 1,31 por 2, que eso da 2,62 segundos. Esto se va y nos queda 2,62 por 30,55 por coseno de 25 y me terminó dando un total de 72,9 metros, ¿sí? Aproximadamente. Y bueno, y acá redondearon a 73. Y con eso ya terminamos. Bueno, y vamos con este ejercicio que nos dice un 24 de diciembre a medianoche. Papá Noel viene. Un trineo con regalos que se encuentra en reposo en el punto A comienza a deslizarse sin rozamiento por un techo cubierto de nieve. Sin rozamiento, ¿ok? Al cual presenta una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. O sea, nos están diciendo que el angulito que forma con la horizontal es de 30 grados. Sabiendo que la masa total del trineo es de 500 kilogramos, ¿sí? Y que la aceleración de la gravedad tiene un valor de 9,8, responda, qué sé yo. Bueno, dice, la aceleración que experimenta el trineo a lo largo del techo. Bueno, entonces, en principio estaría bueno hacer un diagrama de cuerpo libre para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener el peso del trineo que se va a descomponer en Y y en X, ¿no? Entonces, si a mí me pide la aceleración que experimenta el trineo, obviamente que no hay rozamiento, sino como esto se está deslizando para allá, el rozamiento iría para allá, ¿no? Pero en este caso, como no hay rozamiento, no nos interesa. Así que si tengo que armar la ecuación de Newton, ¿cómo sería para el punto A? Que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, ¿no? La masa, y me comí la normal, ¿no? Perdón, acá también habría una normal que es perpendicular a la superficie. Ahora sí. Tengo que la sumatoria de fuerzas en X es masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en X? Y bueno, nada más voy a tener P sub X, ¿no? Así que me queda que P sub X es igual a masa por aceleración. P sub X es el peso por el seno del angulito, o sea, el seno de 30, ¿sí? Bueno, fíjate que acá el peso es masa por gravedad, y las masas se pueden simplificar acá, así que me ahorro el trabajo de reemplazar y toda la bola. Así que me va a quedar que la aceleración es la gravedad, que es 9,8, por el seno de 30, ¿sí? Y eso me dio un total de 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Así que se simplificó acá la masa y me quedó gravedad, que es 9,8 por seno de 30, y me dio 4,9, que es el A, ¿sí? Bien, ahora ¿qué me está pidiendo? Me está diciendo, bueno, búscame la velocidad del trineo cuando pasa por el punto B, ¿sí? En este caso. Bueno, ¿y acá qué puedo hacer? Como sé que en este tramo no hay rozamiento, ¿qué puedo plantear? La conservación de la energía mecánica. La energía mecánica al inicio va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. La energía mecánica al inicio es la cinética inicial más la potencial inicial. Y la energía mecánica en B es la cinética en B más la energía potencial en B. Ahora hay varias cosas que son cero. La cinética al principio es cero porque la velocidad de inicio asumimos que es cero. Y fíjate que en B vamos a asumir que estamos a 0 metros, ¿sí? Porque estamos justo, llegamos a la base, entonces nuestro sistema de referencia vamos a tomarlo como que acá la altura inicial es 0 y la altura final en el punto A sería 2,31. Bueno, en sí, acá la energía potencial, como la altura final es 0, se va y nos queda energía potencial en A, que es masa por gravedad, por la altura en A, que la altura en este punto son 2,31 metros, ¿sí? Es igual a la energía cinética en B, que es un medio por la masa, por la velocidad de B al cuadrado. Puedo acá simplificar las masas. Las masas, esto era de metros. Entonces, ¿qué me va a quedar? Gravedad por 2,31 metros. Este un medio lo puedo pasar para el otro lado. Ahora vamos a simplificar las masas. Este un medio pasa como 1 por 2 para el otro lado, es lo mismo. Y este cuadrado va a pasar como raíz. Y nos va a quedar que la velocidad en B va a ser raíz de 2 por la gravedad, que es 9,8 por 2,31 metros. Y eso me dio un total de 6,728. Vamos a redondear a 6,73 metros sobre segundos. ¿Está claro?
Bien. Vamos por el C, que nos dice la energía potencial gravitatoria respecto del piso que el trineo tiene en el punto B. ¿Sí? La energía potencial respecto del piso que tiene en el punto B. Bueno, acá ¿qué hay que hacer? Como ahora estamos con otro sistema de referencia y respecto al piso hay 3 metros, ¿qué puedo hacer? Para el ítem C simplemente voy a hacer masa por gravedad por altura, ¿no? Este es fácil. Entonces en el C me va a quedar la masa por la gravedad por la altura es igual a la energía potencial en B. ¿Sí? La masa, acá la tenemos, es de 500 gramos. 500, kilogramos. Por la gravedad, que es 9,8. Por la altura, que en este caso son 3 metros. Y eso debería darme, lo que dicen ahí, sería 500 por 9,8 por 3. Y me dio un total de 14.700 joules, que lo puedo escribir como 1,47 por 10 a la 4, ¿no? Bueno, nos da esto, que es lo que da acá el ejercicio, la respuesta, así que genial. Bien, vamos con el D, que nos dice la velocidad del trineo al llegar al suelo. Acá ojo, porque el trineo viene por acá, tuki, y sale así disparado. O sea, voy a tener que descomponer la velocidad. Yo sé que sale así, ¿no? Y voy a tener que descomponer la velocidad en sus respectivos ejes. Tengo la velocidad en X y la velocidad en Y, ¿sí? En este caso, ¿qué nos va a quedar? Que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo. En este caso, el coseno de 30. Entonces me queda acá que... Fíjate que esto sucede también por alternos internos, ¿no? O sea, si yo sé que acá es 30 y yo armo esta recta y me va a quedar que esto va a ser igual a esto, ¿sí? Entonces, si el ángulo acá es 30, fíjate que nos va a quedar que la velocidad en X, que va a ser esta componente, va a ser igual a la velocidad por el coseno de 30. ¿Por qué? Mira, hagamos el dibujito. Así te convences más de lo que estoy diciendo. Yo sé que esta es la velocidad. Yo sé que este es el ángulo de 30 grados, ¿no? Y yo sé que acá tengo mi velocidad en X. Entonces, si armo un triángulo rectángulo y quiero buscar este cateto, yo sé que el coseno de 30 es igual al adyacente, que es Bx, sobre la hipotenusa, que es la velocidad. Entonces, si despejas Bx, te queda que Bx es igual a B por coseno de 30. Y a su vez, si quiero despejar BI, yo sé que el seno de 30 es igual al opuesto, que es BI, sobre la hipotenusa, que va a ser B. Si vos despejás de acá BI, pasas esto multiplicando y te queda que BI es B por seno de 30. Entonces llegamos a la conclusión, voy a anotar acá para el ítem D, ¿sí? Que yo voy a tener dos componentes de la velocidad por estas cuestiones. Vamos a tener la velocidad en X, que es la velocidad por coseno de 30, y la velocidad en Y, ¿sí? Así que anotémoslo. ¿Bien? Bueno, y ahora puedo calcular, ¿no? Porque ¿cuál va a ser la velocidad? Y bueno, va a ser la velocidad con la que terminó en el punto B. Así que la velocidad en X me queda 6,73 por coseno de 30, y eso me da un total de 5,82. 83 si quiero redondear, metros sobre segundos, y la velocidad en Y me va a quedar un total de 3,36 metros sobre segundos, ¿sí? Bien, entonces, fíjate que yo tranquilamente, como me pide la velocidad, puedo escribir la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, que ¿dónde viene eso? De la resultante, ¿no? Tengo la resultante, que es la raíz de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Siempre vamos a tener que hacer esto cuando nos pidan la velocidad y se descompone en X y en Y. Así que la resultante de la velocidad, o la velocidad final, o como quieras anotarlo, B final, nos va a quedar Bx cuadrado, que es 5,83 al cuadrado, más Bi, que es 3,36 todo al cuadrado. Y eso nos termina dando un total de 10,2 metros sobre segundos, ¿sí? Bien. Después, ¿qué nos pide? Nos pide la energía cinética, este ya lo hicimos, lo vamos a marcar, del trineo al llegar al suelo. Bueno, muy bien, bueno, esto es fácil. La energía cinética en el ítem E es masa por gravedad por altura. ¿Qué masa uso? 500 kilogramos, ¿qué gravedad? 9,8. ¿Y la altura cuál vendría a ser? Y bueno, fíjate que ahora voy a tener que hacer, si quiero la energía cinética del trineo al llegar al suelo, ahora la altura total recorrida va a ser 2,31 más 3, o sea 5,31, ¿no?
Entonces me queda 500 por 9,8 por 5,31. Si no lo ponía me estaba comiendo todo un tramo, ¿se entiende? Y eso me da 26.019 joules, ¿sí? O bueno, si lo expresamos en notación científica nos queda esto. Y bueno, para el ítem F nos pide la distancia horizontal entre el punto C y el sitio en donde el trineo llega al suelo. La distancia horizontal entre el punto C, que es este, ¿sí? Y el sitio en donde el trineo llega al suelo. Distancia horizontal, o sea, ¿qué tengo que usar? Yo sé que cuando yo tenía un tiro oblicuo, la distancia en X iba a ser igual a la velocidad en X, que ya sé que vale ¿cuánto? 5,83 metros sobre segundos por el tiempo. Ahora, ¿tengo el tiempo? No, pero lo puedo despejar. Yo sé que la altura en I que recorre en este tramo es de 3 metros, ¿no? Entonces uso fórmulas de tiro oblicuo. La altura final en I, que es 3 metros, es igual a la velocidad inicial en I, que en este caso es 3,36, por el tiempo transcurrido, más un medio por la gravedad que me da más 4,9. Una aclaración acá, la gravedad la estoy considerando positiva porque yo me estoy moviendo en su mismo sentido, ¿sí? Entonces acá la aceleración de la gravedad la voy a poner en positiva en 9,8. Si estuviese en un movimiento así, un tiro oblicuo, por ejemplo, como estoy tirando, y acá la aceleración va contraria al movimiento, ahí sí la poníamos en negativo, pero en este caso, como me muevo en el mismo sentido, la velocidad en I se mueve para el mismo sentido que la aceleración de la gravedad, pongo G en positivo. Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Por el tiempo al cuadrado, no nos olvidemos. ¿Sí? Usé fórmulas de tiro oblicuo. Entonces ahí puedo despejar, me va a quedar una ecuación cuadrática, si no tengo en cuenta las unidades y demás, me queda esto, donde esto es A, esto es B y esto es C. ¿Sí? Y bueno, y si haces las cuentitas, acá te va a quedar dos resultados para el tiempo. A ver, o sea, si resolves la cuadrática te da dos tiempos. Uno en negativo, que no lo queremos, este no, porque el tiempo negativo no existe. Y otro en positivo, que me dio 0,511. ¿Sí? Bueno, y ahora con este tiempo positivo puedo tranquilamente calcular la distancia en X. Me queda 5,83 metros sobre segundos por el tiempo, que es 0,511 segundos. Tuki, simplificamos. Y esto me termina dando 2,97. Así que podemos poner más o menos 3 si queremos redondear. 3 metros. Bueno, acá 2,98 pusieron. Hubiese dejado 2,97 y estaba bien. Igual la calcu me da esto. Así que también podemos redondear para arriba en 2,98 metros. Igual estaba bien. ¿Sí? Bueno, muy bien, eso es todo.